oscurece y el miedo crece. Preciosa generación y la responsabilidad que tenemos como padres. Vamos a poner nuestro móvil en silencio. Sí, no lo ha hecho todavía, ponlo. Silencio en modalidad avión, ¿verdad? Dile a que está a tu lado, no me distraigas. Quiero escuchar palabra de Dios. Y damos la bienvenida también a aquellos que se conectan desde casa o desde el trabajo, allá donde tú te encuentras. Recibe nuestra bendición y un aplauso también para todos vosotros de la familia ECO. Bienvenidos en directo. Hoy quiero seguir con la serie que estamos compartiendo, propósito. Digo conmigo fuerte, propósito. La semana pasada Dios nos estuvo hablando de no abortar el propósito para nuestra vida. ¿Cuánto creen que todos hemos nacido con un propósito? Todos tenemos un destino. Todos tenemos una visión. Desde pocos meses, incluso cuando un niño o una niña está aún en el vientre de su madre, Dios ya tiene un destino, un propósito preparado para cada uno de nosotros. Y nuestra es la responsabilidad de no abortar lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero, digo conmigo, pero por su gracia, con Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, somos capacitados para cumplir el propósito y el destino que Dios tiene para nosotros. Si logré dar un aplauso fuerte a su palabra, a su presencia. Y hoy he titulado el mensaje de esta mañana, dificultad para el propósito. ¿Puede decirlo conmigo? Dificultad para el propósito. No, a ver, lo de la derecha. Dificultad. Tú estás en el centro. Dificultad para el propósito. ¿Se ha escuchado ahí? Ahora lo del centro. Dificultad para el propósito. Son más. Lo de la izquierda. Dificultad para el propósito. Tú cada foto que echas lo repites también. Y ahora los que han llegado tarde, no. Dificultad para el propósito. Porque hay una gran diferencia de entender que hay dificultad en el propósito y hay dificultad para el propósito. Lo vuelvo a decir. Es muy diferente saber que hay dificultad en el propósito. En este mundo tendremos problemas, aflicciones en el camino, pero hay prueba y dificultad que nos proyectan y nos impulsan a entender el destino, a vivir el destino que Dios tiene para nosotros. Y entender esta revelación nos cambia en el ámbito de las circunstancias que tú estás viviendo ahora. Filipenses 1, versículo 12. ¿No ha cambiado la pantalla? Si no ha traído tu Biblia, ¿verdad? Ten tu Biblia ahí, no mientas. Filipenses 1, 12. Dice, además, mis amados hermanos, solucioname el directo, por favor. Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, estaba escribiendo estando en prisión, ha servido para difundir la buena noticia. Lo vuelvo a leer. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. El apóstol Pablo aquí le está escribiendo a una iglesia que él ama tanto, a la iglesia de los filipenses. El apóstol Pablo escribió cuatro cartas estando en prisión. Digo conmigo, 4. Escribió a su hijo espiritual Timoteo, escribió a Filemón, escribió a la iglesia de Colosa, a la iglesia de los colosenses, y escribió a la iglesia de Filipo, a la iglesia de los filipenses. Y esta carta es muy personal. Es la carta de un padre que le escribe, un padre espiritual que le está escribiendo a sus hijos. Pablo estaba lejos 2000 kilómetros de la prisión a donde estaba hasta la iglesia de Filipo. Y la iglesia sabía que su apóstol, su pastor estaba en la cárcel y estaba preocupada. Y tan preocupado por el apóstol que ellos envían una ofrenda en mano de Epafrodito. Y en el capítulo 4 puede ver como Pablo le escribe, le dice, iglesia, yo sé que vosotros habéis preocupado por mí.
Me quería enviar una ofrenda, pero había tenido problemas y la ofrenda no me ha podido llegar. Pero algo que me impresiona de la iglesia de los filipenses es que ellos no se quedaron estancados. No recibieron no como respuesta, sino que se abrieron camino, se abrieron una oportunidad para bendecir a su apóstol. Y a diferencia de otra iglesia que tenía mucho más recursos, ellos se preocuparon y se esforzaron para que la obra de Cristo pudiera avanzar. Y apuntado, no son los recursos, es el corazón y la intención lo que Dios bendice y respalda. Te lo voy a decir otra vez, no son los recursos. No se trata de lo que tú tienes o no tienes. Se trata del corazón, se trata de las intenciones, lo que Dios bendice y respalda. Dile a que está a tu lado, necesitamos ser intencionales. Necesitamos ser intencionales. No tenemos que esperar que las cosas nos ocurran como por magia. Nosotros tenemos que pelear para recibir y traer la bendición de Dios para nuestra vida. Cuando ella envió a Epafrodito fue un camino tremendo. Fue un camino difícil. Epafrodito era un líder, era un pastor de la iglesia de los filipenses. Y fue tan difícil que él se enfermó. Y cuando llega ahí estaba enfermo. Y Pablo recibe la ofrenda de este hombre que estaba a punto de morir. La levanta al cielo y dice, esta es una ofrenda, un olor fragrante delante de Dios. Y Epafrodito estaba a punto de morir. Pero ahí estaba el médico, Lucas, que por la gracia que Dios le da, entonces le ayudó para no morir. Y ahora que estaba sano, Pablo escribe esta carta a los filipenses y la entrega en manos del líder de Epafrodito. Epafrodito regresa otra vez 2000 kilómetros hasta Filipo y entonces abre la carta. Y imagínate, en aquel tiempo no había Instagram, no había redes sociales, no había Facebook, no había WhatsApp. Y le llega a la carta del apóstol a la iglesia y la abre. Y entonces lee: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo, di conmigo, todo lo que me ha ocurrido en este lugar, estaba hablando de la prisión, de la cárcel, ha servido para difundir las buenas noticias. ¿Cuál cree que fue la reacción de la iglesia de los filipenses? Wow, gracias Señor, gloria a Dios por nuestro apóstol. Estaban esperando noticias. El apóstol le escribe y dice: quiero que sepan, que no se preocupen, que no tengan temor por mí, tengan gozo, tengan felicidad, porque todo lo que me está ocurriendo, incluso entrar en una cárcel, es para el avance del reino de Dios. Y nosotros tenemos que identificarnos con la iglesia de Filipos, entender que a veces tenemos que pasar por sufrimiento, que a veces nos toca pasar por pruebas, a veces nos toca pasar por condenación, injusticias, para que el evangelio avance. Pero también tenemos que identificarnos con Pablo. Y te lo voy a decir de una manera personal. Quiero que sepa, iglesia ECO, quiero que sepa, mi amado hermano, amigos que está ahí conectado por la tele, que todo lo que te está ocurriendo, todo lo que te está ocurriendo, Elín, todo lo que te está ocurriendo, Francisco, todo lo que puede estar pasando, Bruna, Alice, Ernesto, Ángel, Nardi, Alejandro, Santi, Nati, que todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido a nosotros, todo lo que va a ocurrir y todo lo que vendrá en el futuro, nos va a servir. Dios lo va a utilizar para difundir el evangelio en esta ciudad y en esta nación. Anoche apuntaba, el gozo de Dios se hace completo. Digo conmigo, completo. No cuando tienes, no cuando tu cuenta aumenta, no cuando te dan trabajo, te quitan trabajo, cuando tienes salud o no tienes salud. El gozo de Dios se hace completo cuando entendemos el propósito de las prisiones y del sufrimiento en nuestra vida. ¿Ha pasado por momentos de sufrimiento? ¿Ha pasado por momentos de prisiones? Y a lo mejor, ¿verdad?, algunos han estado en prisiones físicas como Nardi, otro espiritual. Varios han estado aquí en prisiones. Algunos han salido hace poco. Pablo estaba en prisión,
pero ella veía el cumplimiento de la palabra de Dios. Y estando en prisión, él veía como el evangelio crecía, como el evangelio de Dios avanzaba. Entonces la prisión para él no tenían valor, porque para él era más importante el propósito del por qué él estaba ahí. Viví en una generación a donde no le dan valor a reino, le dan valor a sus prisiones. Escúchame bien, no adules, no ames tus prisiones. Mucha gente, Dios lo pone en el desierto para aprender y se quedan estancados en el desierto porque comienzan a amar el desierto. No adules la cueva a donde estás. Es solo por un tiempo. Dile a que está a tu lado, las cuevas, las prisiones, estos momentos son temporales. Díselo. Hay tiempo donde tiene que salir de ahí. ¿Has sufrido dificultad por causa de Cristo? ¿Has sufrido dificultad por causa de Cristo? ¿Te han acusado por causa de Cristo? ¿Han hablado mal de ti por causa de Cristo? ¿Te han condenado por causa de Cristo? Voy a dar una volteleta. Entrena toda la semana. ¿Están listos? No, aunque me voy a aliciar como Alejandro. Pastor, tenía una vida muy difícil, pero cuando le entregué mi vida a Cristo Jesús, las cosas se pusieron peor. Eso ocurre varias veces. Tenía un trabajo malo y entonces le rendí mi corazón a Cristo y me despidieron. Estaba enfermo, vino a la iglesia y se murió. No. Desde que he dado mi vida a Cristo, la cosa se ha vuelto más difícil. Digo, sí es verdad, pero aquí no es parte de sufrir, filho mío. Es imposible seguir a Cristo y no cargar con la cruz. Y Pablo desde la prisión, el apóstol estaba en prisión y él escribe una carta de esperanza a la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Porque hay más libertad para aquellos que están en prisión pero no tienen a Cristo Jesús que para aquellos que están libres afuera y no tienen a Cristo. Tú puedes estar pasando momentos difíciles. Nosotros hemos estado en el proceso contigo. Has recibido cartas donde tienes que salir corriendo de tu piso, tienes que buscar una casa. Pastor, ¿dónde vamos a buscar una casa? Vamos a buscar esto, lo otro. Y claro que sí. Pero vamos a pelear en el mundo espiritual primero para ver si esta es la voluntad de Dios o no. Pero ¿sabes qué? Te quiero orar públicamente porque cada vez que nos hemos visto, hemos hablado, tenía una sonrisa en tu rostro. Tenía una confianza en Cristo Jesús que no ha ministrado a nosotros como pastores. Y cuando recibimos respuesta, que se han equivocado, que van a cambiar los veredictos y te van a dar contratos y a lo mejor te van a regresar incluso dinero, recibe en el nombre de Jesús. Nos gozamos, pero ese es el fruto de una vida que ha entendido que en la prisión hay propósito. La Reina Valera en 1960 lo expresa: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que me ha pasado sirve, dice, ha redundado. Y esta palabra en el original griego significa correr hacia algo. Está diciendo Pablo, todo lo que me está pasando en la vida es un río que nace en el corazón de Dios. Y yo me meto en el río de Dios y este río me va a llevar a mi propósito, a mi destino. Aún si tengo que pasar por las prisiones, aún si tengo que pasar por un momento de incomodidad, aunque si tengo que pasar por un momento donde no tengo nada, aún si no entiendo los procesos de Dios, yo sé que hay un río y que me va a llevar al destino, al propósito que Dios tiene para mí. Aún las prisiones es como un río que han desembocado en el progreso del evangelio. Y entonces Pablo quitaba su visión de su vida personal, de lo que me ocurre a mí, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando lo otro? Y entendía que detrás de su vida, de su proceso, había un proceso mucho más grande y es el progreso del evangelio en nuestra vida. Lo que tiene que avanzar no es solo tú, tu empresa, tu negocio o tener éxito. Claro que sí, gloria a Dios, Dios no ha puesto como cabeza, no cola. Creemos en la bendición y la prosperidad de Dios. Pero antes de esto tiene que avanzar el evangelio a través de tu vida. Se trata del por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando yo entiendo que lo que me está ocurriendo tiene un propósito mucho más mayor que mi vida,
sino es parte del designio de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios. Entonces mi prisión, mi sufrimiento pierde valor, y en la prisión yo puedo comenzar a danzar y a alabar a Dios y a dar esperanza a otros. No te avergüences de tus prisiones. Dile que está a tu lado: no te avergüences de tus pruebas. No te avergüences de tus prisiones. No bajes la cabeza cuando la cosa va mal. No salgas corriendo, no renuncies. Levanta la cabeza, sigue creyendo a Dios, sigue alabando a Dios. Aún en las prisiones, sigue dando esperanza a la gente que está a tu lado. Porque tu sufrimiento, tus prisiones son una semilla en esta tierra para que el avivamiento de Dios sea real. Y lo vamos a vivir. Por eso todo lo que está pasando es para el progreso del avance del reino de Dios. Y te digo algo: y si el reino de Dios gana, aún yo estando en prisión, yo sé que Dios me va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte a Dios en fe. Repítelo conmigo: si el reino de Dios gana, aunque yo estando en prisión, significa que yo también voy a ganar. ¿Cuánto recuerda la historia del profeta Jonás? ¿La has leído alguna vez? ¿Cuánto conocen de Jonás? Es el hidráulico de mi pueblo, no. El profeta que sale de la Biblia. Jonás. Jonás no había entendido lo que a Pablo le había sido revelado. Jonás no lo había entendido. Dios le da una palabra y le dice de ir. ¿Recuerda de dónde? ¿Dónde tenía que ir Jonás? ¿A dónde? Muy bien, estoy preparado. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde? Tarsis. Uno dice a taxi, no se fue con el taxi, se fue en un barco. Dios lo manda a Nínive y él se fue. Dios lo manda a Nínive y él se fue 5,000 kilómetros en la dirección opuesta. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil obedecer el propósito de Dios. Dios me mandó a Murcia, Dios me quiere a Murcia, y yo me fui a Dallas para ver si había entendido mal. Digo, vamos a estar ahí 3 meses hasta que Dios escuche mi oración. Duremos ahí 8 horas. Y Dios me dice: te vas a quedar en Murcia. Y allá es donde yo te voy a dar una iglesia, según mi corazón, que va a bendecir a toda la nación. Yo me fui a Tarsis. Yo leía esto y el Espíritu Santo me dice: tú te fuiste a Dallas. ¿Cuántos kilómetros eran de Murcia? ¿10,000? ¿12,000? ¿6,000? No. ¿Dallas? ¿Murcia, Dallas? No, tú te has confundido con Sangonera. Y Dios dice: te va a Nínive. Ok. Y me voy para Tarsis, 5,000 kilómetros en el otro lado. Y se sube a un crucero. Se sube a un barco. Y entonces dice: no te preocupes, tú súbete. Nos vemos en el medio de la trayecto. Y entonces viene una tormenta. Dios le quería llamar la atención a Jonás. Y Jonás termina en el agua. Y Dios le dice: tengo yo un crucero para ti. Y le manda un pez. El pez lo traga y lo lleva. ¿A dónde lo lleva? A Nínive. Digo conmigo: Nínive. Porque tenemos un Dios tan misericordioso y tan bueno que siempre se sale con la suya en nuestra vida. Tú no puedes ir en contra del propósito de Dios. Y cuando antes se entiende esto, más vas a vivir feliz y descansado. Ok, tú quieres un crucero, yo tengo un pez para ti. Ahora pon atención, ¿por qué? Porque Dios lo manda a Nínive. Nínive era una ciudad de 120,000 habitantes. ¿Tú crees que un solo hombre podía llamar la atención de 120,000 personas? Ahora, Nínive era una ciudad muy religiosa, tenía muchos dioses. Y uno de los dioses de esta ciudad eran los peces. Y cuando Jonás llega a Nínive, el pez lo escupió. Tú imagínate la gente del puerto cuando ve llegar a un hombre que es vomitado por un pez. Comenzaron a decir: hey, este tiene algo que decir. Este es un Dios. Dios le preparó la plataforma para que una ciudad entera lo pudiera escuchar. Y él comienza a predicar y no prepara un sermón, ¿verdad?, de 10 puntos sobre el propósito de Dios. Él empieza a decir: en 3 días
todos vais a morir. Jonás no quiere estar ahí. Y le dice, en 3 días todos vais a morir. Y dice que durante los 3 días toda la ciudad se arrepintió y se convirtió a Dios. Digo conmigo, todos se convirtieron. ¿Te puedes imaginar una ciudad entera? Dios te manda a la isla de Tenerife con tu mujer y te dice, ahora vas a predicar. Y de repente toda la ciudad se va a convertir. Imagínate cuando Jonás regresó a su casa. Cariño, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido el nivel? Un tremendo avivamiento. En 3 días se ha convertido toda la ciudad. Gloria a Dios, qué gozo. Jonás no estaba así. Cuando él vio que todos se convirtieron y que Dios no destruyó la ciudad, entonces él, en el lugar de estar feliz, comenzó a enfadarse, comenzó a rabiarse, comenzó a enojarse, comenzó a tener una frustración adentro de él, tanto que se salió de la ciudad, se fue a un lugar de soledad, estaba solo, no quería estar con nadie, él estaba enfadado con él y con Dios. Y entonces se pone en un lugar solo, y como Dios le ama, Dios hace crecer una planta. ¿Cómo era en español? Calabacera. ¿Sí, no? ¿Tontería es correcto? Calabacera, iba a decir calabaza, no, una calabacera, para que le diera sombra del sol, porque hacía mucho calor. Pero al día siguiente Dios envía un gusano y la calabacera se seca. Y Jonás se frustra todavía más y se enfada de una manera que estaba tan frustrado que dice, Señor, quítame la vida, quería morir. Y tú lees la historia y Dios le dice, estás tan frustrado porque destruí una calabacera y tú te frustras porque yo he salvado una ciudad. Y así termina el libro de Jonás. No hay más versículos, no hay más capítulo. Y hay muchas interpretaciones diferentes a esto. ¿Qué pasó con Jonás? Te lo voy a decir. Pon mucha atención. Sobre todo el liderazgo, aquellos que están sirviendo en este lugar. A Jonás no le importaba la gente. A Jonás le importaba más lo que pensaba la gente de él. A Jonás no le importó que una ciudad entera se salvó y se arrepintió y recibió la gracia de Dios. Jonás se frustró porque él quedó mal como profeta de Dios. Porque cuando él llegó ahí, comenzó a profetizar, en 3 días todos vais a morir. Después de 3 días todos se arrepintieron y al 4.º día todos estaban de pie, vivían feliz de la vida. Ahora tenía a Dios. La ciudad se comenzó a llenar de gozo, de bendiciones, de favor de Dios. Y él, en el lugar de estar feliz, comenzó a enfadarse porque no le importaba a la gente, le importaba más lo que pensaban de él. Hay mucha gente que sirve a Dios y en el medio del avivamiento, el gozo de Dios, se frustran porque no le importa a la gente, porque no aman a la gente, porque no hay compasión por la gente. Lo único que piensa es lo que pensarán de mí, como profeta de Dios, como cantante de Dios, como adorador, como fotógrafo, como vídeos, como evangelista, como profeta de Dios. He dicho que todos iban a morir y nadie murió. Es que era como ridículo, Señor. ¿Por qué me ha mandado a hacer esto? Porque he salvado una ciudad, he salvado a 120,000. ¿Y por qué he tenido que hacer el ridículo? Porque si tengo que salvar en una ciudad y tengo que llevar avivamiento en una nación, vas a hacer el ridículo si hace falta y vas a morir si hace falta. Pero yo voy a cumplir mi propósito en tu vida y en ellos. He estado en muchas ciudades donde había avivamiento. En Azusa, en Pensacola, me fui personalmente. Avivamiento de Dios, miles. Y tú puedes ver en el medio del avivamiento pastores y líderes frustrados. Yo siempre le enseño a nuestros discípulos, a los hijos de esta casa, que no le importa lo que tú puedas hacer para nosotros. Lo que es importante sois vosotros, son las personas. No se trata de lo que uno puede hacer o no puede hacer, o si se puede equivocar o no. Lo importante en los tesoros son las personas. Por eso dice, no hacer un tesoro en la tierra donde vienen a robar, sino hacer un tesoro en Él. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? Se lo digo yo, no es el oro y la plata. El oro es solo un elemento que Dios utiliza para asfaltar la calle en el cielo.
Lo que nosotros le damos tanto valor, para Dios no sirve para nada y Él lo utiliza como asfalto por debajo de tus pies. Pero el verdadero tesoro que hay en el cielo son las personas. Y yo digo, ¿cuándo cambió el corazón de la iglesia? ¿Cuándo nos hemos vuelto tan egoístas? ¿Cuándo nos hemos vuelto y nos importa más lo que piensan de nosotros, lo que dicen de nosotros? Soy el líder de esta área. ¿Qué dirán? ¿Qué tengo que hacer? Tienen que... Dile a que está a tu lado, lo importante son las personas. Dice, lo importante son las personas. No se trata de ti, se trata de ellos. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo Jesús. El apóstol Pablo demuestra justo lo contrario que Jonás. Él estaba en prisión y en la prisión él estaba lleno de gozo. Él escribe una de las cartas donde encuentra más esperanza y más gozo, la carta de los Filipenses. Son 4 capítulos nada más, la puede leer en medio de media hora, es preciosa. Habla de esperanza, habla de gozo. Y Pablo está enseñando de gozo desde la cárcel, desde la prisión. A Pablo no le importaba si no tenía un púlpito, si no tenía un micro, si no tenía luces. A Pablo no le importaba si no tenía un programa de televisión. A Pablo no le importaba si no tenía la instrucción, si la gente la adulaba o no. Pablo dice, estoy encadenado para que el reino avance. ¡Aleluya! Soy esclavo de mi Señor, soy esclavo de mi Cristo. En otra carta me a decir, gracias por la prueba, la dificultad que tú traes sobre mi vida, porque me perfecciona, me hace más a tu carácter. Tenemos que tener el corazón de Pablo. Porque Dios a veces permite que tú y yo perdamos, pero no es una pérdida, es ganancia. ¿Cuánto puede darme una sonrisa de fe? No es pérdida, es ganancia. Cuando Dios te quita, es porque no lo necesita. Y a veces estamos tan aferrados que nos duele, y claro que sí. Claro que la separación, cuando te quitan algo que tú amas, te duele, claro que sí. Pero sabes que hay ganancia en el reino de Dios. En estos momentos de prisión donde estamos en la prueba de la dificultad, a donde aparentemente todo lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida no se está cumpliendo. En estos momentos de dificultad, no analices tu vida según tu prueba, sino según el proceso y el avance del reino de Dios. Pastor, estoy tan mal, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Sabes que todas las cosas operan para bien, para aquellos que aman a Dios. Pastor, me ha metido en una cárcel. Aprovecha para predicar el evangelio. Monta un ministerio de cárcel. Me ha metido en el hospital. Ora por los enfermos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre te quiere hacer poner tu perspectiva sobre tu vida, sobre lo que te está pasando. Pero tú tienes que entender que allá donde se abre una puerta y ahí entras, es porque Dios te va a utilizar para bendecir y transformar aquella situación. ¿Cuál es el progreso, el avance del reino? Versículo 13. No tengo los minutos aquí. De tal manera que mis prisiones, mira lo que sigue escribiendo Pablo, pon atención, es tremendo este capítulo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Esta palabra patente es la palabra faneros, la que estudiamos en Apocalipsis al comienzo del año, y significa hacer brillar, hacer que en esta oscuridad, lo que está Pablo nos diciendo es que mi cadena han brillado en la oscuridad de la prisión. Dios me ha metido en la oscuridad, Dios me ha hecho entrar en la prisión para que mi cadena puedan brillar y Cristo sea glorificado. Y él escribe, la gente ha visto mi actitud, mi espíritu, la gente ha visto el gozo, y esto lo ha hecho con lo que las personas que estaban aquí conmigo han comenzado a cobrar valor. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Qué le estaba pasando a los otros hermanos? Estaban cobrando ¿a través de qué? A través de las prisiones de Pablo.
La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Mira lo que pasó. Mira cuál fue la consecuencia de la prisión, de la cueva, de los problemas de Pablo. Se atreven mucho más a dar la palabra sin temor. Cobrando ánimo en el original significa se persuadieron, se convencieron. Imagínate a los prisioneros que estaban ahí. Cuando se abre la puerta y viene a entrar el apóstol Pablo, dice que había más cristianos ahí. A lo mejor algunos por la causa de Cristo, otros no lo sabemos, no vamos a especular. Pero yo me imagino que se comenzaron a preguntar, ¿verdad? Oye, Ángel, ¿qué hace el apóstol aquí? Y el resto dice, a robar los diezmos. Es broma, estoy mirando por allá. A lo mejor ha pasado algo. Y sale David y le dice que no. Está aquí por causa de Cristo. Es verdad, mira cómo sonríe. Mira cómo entra con la cabeza levantada como si estuviera hablando, entrando en el ayuntamiento de la ciudad. Y mira con tanto gozo él entra en la puerta, se cierra la puerta y nosotros lo escuchamos alabar a Dios y nosotros lo escuchamos adorar a Dios. Y está todo el día escribiendo y mientras escucha empieza a hablar en lengua, mientras escucha empieza a sonreír, mientras escribe él empieza a dar gracias a Dios. Y si este hombre adentro de 4 paredes encadenado pudo predicar, ¿cuánto más podemos hacer nosotros? Entonces, digo conmigo, entonces se persuadieron, se animaron a hablar sin miedo, se atrevieron a hablar sin temor. Voy a hacer una pregunta. ¿Tus cadenas y tus problemas están animando a otros? ¿Tus prisiones, tu enfermedad, tu problema están persuadiendo a otros a seguir a Cristo? ¿O le están desanimando más? En medio de la prisión y de la dificultad, está haciendo un testimonio. Porque no son las cadenas, no se trata de los problemas, no es el desierto, no son los procesos. Somos nosotros, es la actitud que tenemos en el desierto. Si mostramos o no mostramos fe en Cristo Jesús. He apuntado ahí. No se trata de tus pruebas, sino de tu testimonio, de cómo estás afrontando la prueba. Dile a que está a tu lado. No se trata de tu prueba, se trata del testimonio de cómo estás afrontando la prueba. Y esto es poderoso porque mientras lo escrito de Pablo estaba ministrando a la iglesia en Filipo y en Coloso y a su hijo espiritual Timoteo, a Filemón, mientras él estaba escribiendo, él estaba ministrando y bendiciendo a esta gente. Su actitud, su testimonio estaba ministrando en la prisión a todo aquello que le estaba rodeando. Algunos leerán en las redes sociales lo que tú escribes, lo que tú compartes. Otros escucharán tu prédica, tu comentario, tu exhortación, tu meditación, a lo mejor en grupo hogar, a lo mejor en la iglesia, a lo mejor. Pero la mayoría de gente verá tu testimonio, comenzando por tus familiares, por tus hijos, por tu esposa, por tus padres, por tus primos. Verán tu testimonio de cómo te comportas fuera de estas 4 paredes, de lo que haces, de lo que no haces, de tu actitud en medio del problema. Pablo no dijo, bueno, venid aquí todo lo que está en la prisión, o voy a ungir, ¿verdad? Voy a ungir vuestros labios para que se abra vuestra boca y comenzar a cobrar ánimo. No. Pablo comenzó a escribir. Pablo comenzó a bailar en la prisión. Pablo comenzó a levantar la mejor adoración. Y esto fue una bendición. Comenzó a ministrar. Y dice, la gente comenzó a tomar ánimo. Entonces pienso, si muchos alrededor tuyo no se están convenciendo, no es porque tú no le hables, sino porque a lo mejor porque tú no estás dando testimonio. ¡Ay! Digo conmigo, ¡ay! Los que están dormidos digan amén. ¿Se han despertado? Amén. ¿Qué? La ofrenda no. Versículo 15. Me quedan 10 minutos.
alguno a la verdad. Pablo le escribe a su iglesia y le dice, voy a decir la verdad, voy a decir lo que pienso. Porque aún estando a 2000 kilómetros de distancia, yo como vuestro pastor, como vuestro apóstol, yo sé lo que está ocurriendo en casa. Yo veo lo que hay. Y se va a decir la verdad. Y sigue, algunos predican a Cristo. ¿A quién estaba predicando? ¿A quién predicaban? Pero mira cómo lo predicaban. Por envidia y contienda. Pero otro también de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mi prisión. Wow. Pablo estaba en cárcel y había hermano que añadía, ¿verdad?, aflicción a lo que estaba pasando. Había hermanos de Pablo que estaban felices de porque Pablo estaba en prisión. Ay, sabemos que no era un verdadero apóstol. Por fin se ha hecho justicia y se la ha llevado santo. Yo leía esto y digo, qué triste. Que si mañana domingo entran a ECO, me llevan a la cárcel, habrá muchos hermanos que se gozan de porque a mí me han metido a la cárcel. Seguro. Bueno, no espero esta casa, ¿verdad, José? Diría, Dios te perdone. Algunos predican a Cristo. ¿A quién predicaban? A Cristo. ¿Quién? Gente hipócrita, religiosa. Predicaban a Cristo, pero había contienda, había religiosidad en su corazón, había envidia. Predicaban a Cristo, pero tenían el espíritu de anticristo en ellos. Envidia, división, contienda. Y traían más aflicción a Pablo. Pero ¿cuál era la actitud de Pablo? Me encanta la actitud de Pablo. Y le escribe y dice, no preocuparos. En cuanto salga de prisión, nos vamos a ver y cara a cara voy a decir la verdad que está en la Biblia. No fue así, no diga amén. Mira lo que dice, versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Me encanta leer la palabra clave del capítulo. Pablo dice, ¿sabes qué? No pasa nada, seguir hablando porque yo estoy puesto por amor por Dios. Yo no estoy aquí porque me he puesto, yo estoy aquí porque Dios me ha puesto. Si estoy en la prisión es porque Dios me ha puesto en la prisión y mi vida está en su mano y Él cumplirá su obra. Y a lo mejor no puedo entender por qué tengo que entrar en la prisión, pero en la prisión yo sé que el evangelio está avanzando, yo sé que muchos se están convirtiendo. Si yo tengo que entrar en la prisión porque la gente cobre ánimo, lo voy a dar. Y si tengo que morir, para mí es morir a Cristo, es vivir a ganancia. Le he dicho al revés y todos han dicho amén. Estoy viendo vuestra atención esta mañana. Hay que escuchar bien. No puedes creer todo lo que escuchas. Tienes que analizar. Para mí es vivir a Cristo y el morir es ganancia. Porque muchos prefieren vivir. Estoy puesto para la defensa. Esto no significa que tú tienes que criticar o tienes que atacar. No, la iglesia que van a perseverar en los últimos tiempos son aquellos que van a defender la verdad de Cristo Jesús. Y no estoy hablando de formas. Ay, pastor, ¿cómo vamos a dar anuncio de la iglesia con tanta broma, con tantos chistes? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esta es la esencia ECO. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. Gózate. Pero aprende la verdad, defiende la verdad bíblica, los principios, lo que Dios habla. Cuida tu corazón. No dejes entrar contienda, envidia dentro de tu corazón. Cuando te atacan, no te defiendas. Si te metes en una cárcel, gózate. Si entras en un hospital, gózate. Porque ahí Dios cumplirá su obra en ti. Entonces entrarás en un hospital y escribirás la mejor adoración. No tendrás nada para comer para tus hijos. Y verás como Dios siempre, hasta en el último momento, Él es fiel y va a proveer. Porque Él es mi proveedor. Porque Él es mi escudo, mi fortaleza. Aquel que levanta mi cabeza. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. Que Cristo sea anunciado. De una manera u otra, le guste o no a quien le guste, el reino de Dios va a avanzar.
y nada lo va a detener. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú lees Filipenses, te das cuenta que Filipenses no es la carta del gozo, sino es la carta de la fuente del gozo, a donde te encontrarás que la fuente del gozo de Pablo no era una prisión, una circunstancia, es Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestro verdadero gozo. Por eso en esta mañana quiero que medites sobre esto. ¿Quién o qué es la fuente de tu gozo? ¿A dónde encuentras tu felicidad? Si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes salud o no tienes salud, si te funciona o no te funciona o no en el negocio, si está bien o no está bien, ¿a dónde encuentras tu verdadero gozo? Porque el gozo de Pablo no era algo, era alguien, Cristo Jesús. ¿Cuántos están en la prueba en esta mañana? ¿Cuántos están pasando por pruebas? Ay, pastor, tengo vergüenza. ¿Cuántos están pasando por pruebas? ¿Cuántos saben y ven que Dios está glorificando en esta iglesia, en esta ciudad? Entonces ten paz y gózate. Y la que está dura, ten paz, ten fe, gózate. Si estás perdiendo personalmente, ese es fuerte. Si estás perdiendo personalmente, pero el reino está ganando, gózate. Porque el que quiere salvar su vida, pero el que está dispuesto a entregar su vida por causa mía, dice Jesús, este es quien la ganará de verdad. Y sabes que Dios nunca deja en vergüenza a aquello que lo pone por primero. Antes o después Dios te va a levantar. Antes o después Dios va a solucionar. Antes o después llegará el milagro para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos. Si las cosas no están ocurriendo así como tú lo tenías preparados o según tus planes, gózate, porque Dios tiene planes de esperanza y de justicia para tu vida. Levanta tu mano al cielo. Ponte de pie ahí donde estás. Cierra tus ojos. Quiero pedir que suban los músicos rápidamente. Cierra tus ojos. Quiero leerte cómo termina el capítulo 3. Dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago. ¿Cuántas cosas estás haciendo en el medio de tu problema? ¿Cuántas cosas estás haciendo en medio de tu dificultad? ¿Cuántas cosas estás intentando con tus fuerzas, con tu carne, por tu humanidad? Y te vengo a decir algo, es normal. Porque a veces hasta que no terminamos con todo lo que ponemos, Dios no va a comenzar. Y si una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta, el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, no te distraigas. Hola, ¿qué tal? Somos María y Pascual, los pastores de Eco Iglesia. Qué bueno tenerte por aquí, conectado con nosotros. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, así recibirás cada domingo un mensaje de Dios para tu vida. Te esperamos. Nunca me dejarás, como